sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Es ese momento que invitamos a todos los oyentes, los convidamos a que tengan en la medida de las posibilidades, por un momentito, la posibilidad que se nos presenta de reflexionar, profundizar, ir en busca de una articulación adicional a la habitualmente transitada por este programa, que es contarles las noticias, los hechos, o nadar pandito en el escaso mar de nuestras cavilaciones. Es momento de ir hacia la profundidad con los filósofos y politólogos, en este caso, que nos visitan cada miércoles. Recibimos a Santiago Polop. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la... Bueno, la razón fanática e infatuada es el título del comentario de hoy. Sí. Tiene mucho que ver con lo que nos está pasando, digamos, ¿no? El día de hoy y días previos. Así que las vinculaciones que por ahí intentamos hacer de estos lugares, intentan pensar lo real, digamos, ¿no? Por ahí tal vez con un poco más de, no sé si profundidad, por lo menos mirar, digamos, desde otros costados. Vamos a su cuaderno de bitácora. Bueno, muchas gracias. Una streamer sostiene que quien trabajó de modo no registrado es culpable de su propio futuro como jubilado o como jubilada. Buena parte del autopercibido periodismo de guerra, en su cruzada por salvar la República desde los sets de televisión, descubre un nuevo enemigo, el balcón. Ya no importa el hambre, ni la deuda, ni la entrega del país. Es el baile, el saludo y los aplausos el problema. Si el pueblo celebra desde abajo es populismo. Si lo hiciera desde un cóctel en Recoleta, parece que esa es la institucionalidad. Por otro lado, el gobierno anuncia un empoderamiento de la policía para detener a quien pudiera cometer algún hecho delictivo, dicho así, de modo presumible y sin mediar intervención judicial. Estos tres hechos parecen fortuitos, azarosos, o habrá tal vez algo que los amalgama. De mi parte, entiendo o entenderé que son instancias los tres que crean o son creados como delirios de infatuación. Me explico. Hegel, filósofo moderno, en un libro suyo llamado La fenomenología del espíritu, va a recorrer los modos en que la conciencia atraviesa la historia de Occidente. La conciencia como una figura, ¿no? Una imagen. La conciencia del sujeto, dice Hegel, construye imágenes respecto a sí y a los objetos del mundo en una lucha incesante entre lo que nos pone como sujetos en el mundo, por ejemplo, nos pone como ese tipo de mujer o esa idea de libertad o ese esclavo o esa dominador o dominadora. Eso por un lado, y por otro lado, el trabajo del propio sujeto por ponerse, es decir, ya no ser puesto, sino ponerse. Es decir, liberarse de lo que parecen las fatalidades de cada tiempo, ser esto o ser lo otro. En ese recorrido, cuando la conciencia de Occidente atraviesa la búsqueda de sí misma en lo divino, es decir, la etapa medieval, podríamos decir, llega a buscar ahora todos los fundamentos en la llamada razón. La razón humana reemplaza a lo suprahumano como autoridad para establecer verdad o verdades. Esto es lo que nosotros conocemos como modernidad, la etapa de las ciencias, de la experimentación, del antropocentrismo. Hegel advierte, no obstante, que la razón, no por razón, excluye la irracionalidad. Los caminos con lo que irracional se queda con la idea de razón son muchos. Cuando la razón tiene que hacer la experiencia de explicar la realidad, dice Hegel, primero va a ir a buscar los fundamentos en lo que está afuera de ella, en la naturaleza. Allí descubre y aparecen, entre comillas por supuesto, las leyes que enuncia la física, la química, digamos, ¿no? Ahí tenemos que yo Newton, ¿no? Estamos en esa época. Y quiere luego imitarlas trasladando estas leyes, digamos, de la naturaleza a lo humano, es decir, ya no afuera sino adentro. Aparecen entonces las leyes del pensamiento, de pensar, por ejemplo, con Descartes. Aparecen las leyes de la psicología, del comportamiento social, que pretenden ahora legislar la individualidad psíquica y física desde la universalidad. Por ejemplo, lo que se postulaba en la época como la frenología que Hegel estudia,
esa noción, la frenología o ese concepto que va a estudiar la correlación entre la forma del cráneo y ciertos atributos mentales, ¿no? La frenología fue una escuela que pensaba que, de acuerdo a la medición del cráneo, ¿no?, vos eras delincuente o buena persona, buen tipo, etcétera, etcétera. El asunto es que todo este movimiento, dice Hegel, deja habilitada la salida individual, es decir, la búsqueda de leyes universales en cierta individualidad, lo que es contradictorio, digamos, ¿no? Por eso nos va a advertir que la razón intentará justificarse muchas veces a costa de resignar la reflexión y el pensamiento. Cuando la razón se encierra en abstracciones vacías y cree haber captado algo así como la esencia de la cosa, esconde que solo ha llegado a generalidades huecas, como la frenología, que reduce el humano a una forma física y a la interpretación de esa forma física, es decir, pura arbitrariedad. Pero la conciencia es vanidosa, dice Hegel, quiere dominar la realidad, quiere tener certezas. Esto habilita desvaríos, uno de los cuales es la conciencia infatuada. ¿Qué es la conciencia infatuada? Es aquella a la cual una súbita pasión le nubla el juicio, dice Hegel, y habita, por tanto, en esas ilusiones con la suposición de ser verdad. ¿A qué súbitas pasiones apela la razón para dar vida a la infatuación? Aquellas que prometen orden, dominio y reconocimiento, que son los tres deseos claves de la razón moderna: orden político, dominio de lo otro, reconocimientos como individuo. El asunto es que la razón busca satisfacer esos deseos a costa del universal. Bajo la apariencia de la ciencia, la filosofía o la política, dice Hegel, se construyen monumentos de verdad que exigen obediencia sin crítica. ¿Qué sino esta nueva frenología algorítmica que parece predecir la peligrosidad según los colores de las publicaciones y que suspende la razón jurídica por el sesgo policial? La confusión de correlación de datos con esencia adquiere nuevos contenidos a nuestro tiempo. El fetichismo de los datos, publicaciones o circulación de información como criterio de verdad, genera lo que podemos llamar una posverdad cuantitativa. Los datos ahora parece que capturan lo humano y sus verdades. La razón, singularizada como dato, propone construcciones de verdades eternas, como la correlación entre mérito económico y el valor moral de la persona, una nueva frenología de los ingresos que enmascara prejuicios tras una retórica de objetividad. Esta posverdad, fijada en lo cuantitativo, genera aquello que la conciencia demanda: certezas, porque elimina ambigüedades al establecer una cierta métrica del éxito, por ejemplo con la inflación o la emisión o el superávit, clarificando así el orden también al señalar culpables o inocentes de cada cosa. Genera también esta posverdad reconocimiento, la promesa de ganar y la vanidad como goce del que tiene frente al que no, y genera también autosuficiencia, como la suposición de que cada cual puede trascender sus límites por sí mismo, sin necesidad del otro, por lo tanto sin necesidad de la ética o de la política como un conflicto por reordenar colectivamente la realidad. La conciencia infatuada ve opresión en todo lo que no sea su ley, a la que le asigna a esa ley un fin elevado. La identidad forzada entre su individualidad con lo universal hace que crea estar en una misión por el bien de la humanidad. Basta escuchar las defensas de las fuerzas del cielo, de quienes nos gobiernan, para entender lo anterior y el trabajo que hacen en identificar lo suyo con el todo. Bajo ese supuesto, todo otro es una constitución monstruosa, prescindible, sobre el cual no cabe juicio más allá de sus verdades. De allí también que pueda estudiarse la infatuación de quienes celebran una condena que no respeta el debido proceso y que precariza, por tanto, las libertades universales de cualquier individuo. Cuando la conciencia infatuada se vincula con el mundo, con otras conciencias, solo está preparada para reconocerse a sí misma, a su esencia y a su obra. La individualidad, dice Hegel, se convierte en la forma de la realidad y en el poder del orden público. Pero al mismo tiempo, abro comillas, dice Hegel, lo que parece ser el orden público no es sino este estado de hostilidad universal en el que cada cual arranca para sí lo que puede, ejerce la justicia sobre la singularidad de los otros y afianza la suya propia. Ahí termina la cita. ¿No se parece esto demasiado a lo que pregonan desde esa frenología de los ingresos que mide lo humano según un cuanto tan arbitrario como sesgado y mentiroso? ¿No se rige por el mismo principio la conciencia infatuada cuando, sin tener elementos, emite un juicio absoluto sobre la vida o la libertad de una persona?
La razón que cree haber encontrado leyes eternas solo ha creado nuevos ídolos en los que vive bajo la locura de su propia vanidad. La vanidad de la conciencia infatuada, que celebra su prejuicio, su pseudociencia o su posverdad, son los que Hegel llama servidores de los sacerdotes fanáticos. Sacerdotes fanáticos refiere aquí a quienes, en nombre de una razón no universal, sino de su singularidad, vinculan su dogma con la virtud y con el curso que debería tener el mundo. Aquí los Lage, los Gordodan, las Lemoyne, los Bullrich, los Mileis, que solicitan el sacrificio y disciplinamiento de lo individual bajo su universal que postulan como lo verdadero y el bien. Así la individualidad, en realidad, queda cancelada y es la demencia, dice Hegel, la que se hace realidad. La razón queda instrumentalizada bajo nuevos cultos, en este caso los de la frenología algorítmica y la posverdad cuantitativa, que le aportan desconciertos al juicio, pero que son tomadas por verdades en la formación de la conciencia infatuada, que se jacta de su precariedad sin tal vez saberlo. Este recorrido de la conciencia pervierte la emancipación posible de la razón, algo que ya aconteció en la modernidad, cuando la frenología se hizo ciencia penal, cuando el utilitarismo se hizo verdad económica y cuando el prejuicio se hizo tribunales de derecho o de televisión. Así la razón no cumple su cometido, no libera, ni revela con B corta, ni revela con B larga. Acaba generando conciencias que se identifican con lo que las oprime y que defienden con fervor religioso, al decir de Hegel. Las conciencias infatuadas de nuestro tiempo creen estar en el progreso, pero en realidad retroceden a nuevas mitologías que postulan verdades incuestionables. Salir de allí supondría revelar las contradicciones de sus figuras, exponer la no neutralidad y sus sesgos, recuperar el conflicto por la verdad integrada a una ética, es decir, a una comunidad que puja por intereses e ideologías y a la cual se le debería sobreponer el buen vivir del humano por sobre todas las cosas. Difícil de pensar hoy, claro que sí, pero si algo enseña la dialéctica, es decir, Hegel, es que no hay fatalidad absoluta, hay movimiento y hay lucha. Es para aplaudir de pie, escucharlo a Santiago. Cuando estabas construyendo el razonamiento pensaba que hay una lógica que se nos impone de tratar de combatir al fanatismo infatuado con razón, y ya perdiste. No, claro. Porque esa es la gran trampa de este momento, ¿no? Claro, exacto. Porque vos le desarrollás un pensamiento lógico con razón, y aquellos que están enamorados de manera insensata, que eso define a un ser infatuado, no le importa. No importa las razones, porque la construcción ya está asentada, digamos, ¿no? En un suelo otro, digamos, ¿no? En una mitología, en un argumento que va básicamente, digamos, ¿no? a una idea universal, pero planteada desde una particularidad. Es decir, la construcción desde sesgos, la construcción desde hipótesis o de las fuerzas del cielo o del mérito económico, la meritocracia, etcétera, etcétera, son construcciones desde singularidades que se postulan o que se autopostulan como universales. Y lo que han hecho es construir una universalidad en base básicamente al poder de instituir lo singular como universal. El problema es que si desde lo universal quedamos atrapados en esa singularidad, no hay nada que hacer. Yo supongo, a nosotros, digo, los que tenemos que ser meros relatores, malos relatores, en realidad nos desguarnece la situación. ¿Qué decís para tratar de explicar lo que está sucediendo? Me supongo lo que le debe pasar a un científico, ¿no? Sí. Que a lo mejor pasó su vida estudiando algo y viene Lilia Lemoyne y ¿por qué se me ocurrió la misma que a vos? Bueno, no sé por qué, pero de pronto dice las vacunas no sirven. Claro. Y sí, la verdad que y tiene el científico que ponerse a lidiar con Lilia Lemoyne, ¿no? Sí. Bueno. Y vos decís, che, pero no es justa, no es justa esa confrontación de opiniones. Bueno, o te dicen, yo creo que la Tierra es plana, pero decís, no, mirá, está mirada por todo, no, bueno, pero es mi opinión, esa es la tuya. No es una opinión. No, una opinión. No es una opinión, claro. Estás equivocado, no es una opinión. La Tierra no es plana. Hay siglos de estudio y determinación de eso. Bueno, pero mi opinión es que la Tierra es plana, que me vas a dejar a mí no creer en eso. Y sí, te voy a dejar creer que es una mentira porque vos podés creer, pero estás delirando, es un delirio tuyo.
Las conciencias infatuadas siempre han sido las que han juntado leña para quemar gente, digamos, ¿no? Quemar científicos, quemar brujas, quemar... Pienso en Leonardo da Vinci, ¿cómo hizo? Bueno, toda esa época, Da Vinci, Copérnico, Newton, a Galileo, a todos los que enjuiciaron, los quisieron quemar, digamos, ¿no? Bueno, en nuestro tiempo, digamos, ¿no? Estamos en otros modelos de conciencia infatuada, por eso esas imágenes hegelianas son interesantes porque son traspolables, digamos, ¿no? Esto está escrito en el 1806. Son traspolables esas conciencias infatuadas a nuestro tiempo. 2 siglos después estamos en el mismo lugar, o sea, la historia, digamos, se mueve no circularmente, sino en bucles, dice Hegel, digamos, ¿no? Bueno, va a pasar lo mismo con distinto tiempo, con distintas características, con la tecnología, pero lo mismo que nos pasa a nosotros, pasa, digamos, ¿no? En Estados Unidos, donde Trump está cerrando, digamos, ¿no? Cancelando investigaciones, porque según él, el otro día... No hay calentamiento global. No hay calentamiento global, o estaban destinando recursos decía él, a investigar a ratas transgénero. No, y eran ratas transgénicas. O sea, pero a él no le importó nunca ni siquiera la corrección, digamos, ¿no? Fíjate la estupidez que estoy diciendo, pero con eso canceló una investigación de millones de dólares que tenía que ver con la investigación sobre el cáncer. Entonces, a la conciencia infatuada no le importa la verdad, no le importa la razón en términos universales, le importan sus mitos y sus, digamos, ¿no? sus sostenes, por precarios que sean. La conciencia infatuada no está dispuesta, digamos, ¿no? a que le expongan, ¿sí? lo ridículo, que le expongan el argumento, que le desarrollen la complejidad de la realidad. No, quiere simplificar todo y sostener, digamos, ¿no? desde una creencia infatuada cómo funciona la realidad. Bueno, nos toca estar del otro lado, nos toca estar del lado a los que le llevan leña, tal vez, digamos, ¿no? para prender fuego, pero... Más temprano Félix Cruz nos dijo que la gran diferencia es que ahora hay como un orgullo de eso. Sí, claro, hay una jactancia. Hay una jactancia, sí. Hay una jactancia de la ignorancia. Claro. ¿no? Pero bueno, insisto, creo que en otros tiempos también, digamos, estaba la jactancia de la ignorancia, ¿no? En entender que los otros eran brujos, o que decían estupideces cuando decían que la Tierra era redonda, o que la Tierra no era el centro del universo. La ignorancia es jactanciosa, digamos, ¿no? Cuando se postula como verdad. Esa es parte, digamos, ¿no? de su ser. Nos compete tal vez no cejar en su disputa. Qué gran momento de radio. Muchas gracias, Santi. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Santiago Polop, el filósofo, el politólogo, en la mañana de la radio que se escucha en Así son las ideas y las reflexiones. Así son las ideas y las